Muy buenas amigos televidentes, bienvenidos a su programa Soluciones en Síntesis. En esta ocasión tenemos una muy grata presencia de una invitada especial. Se trata de la doctora Rosario Espinal, conocida y reconocida politóloga y socióloga de nuestro país. En el día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido un tema recurrente desde el punto de vista histórico y de sumo interés para la sociedad en su conjunto. Se trata sobre la corrupción dentro del marco de un cuestionamiento que le hacemos a la sociedad de si importa o no la corrupción. Bienvenida, doctora, a nuestro programa Soluciones en Síntesis. Muchas gracias, Milton, un placer estar aquí compartiendo el programa contigo. Ok, de verdad nos resulta, el placer es nuestro tenerla a usted aquí, y sobre todo para tratar un tema que usted, a través de sus escritos y sus planteamientos bastante objetivos, que nos refleja de manera periódica a través de los medios de comunicación, entendemos relativamente importante tratar y hacerle una pregunta en el sentido de ¿qué tanto importa el tema de la corrupción, siendo un tema que a veces se trae casi por los cabellos en momentos muy coyunturales, cuando es algo que lo tenemos en el día a día en República Dominicana? Mira, yo pienso que la corrupción importa, pero vamos a explicar un poquito cómo importa, por qué a veces aparece que no importa. Y es la siguiente, mira, en encuestas que se hace regularmente aquí, donde se le pregunta a la gente, indique el problema más importante o indique los dos problemas más importantes del país, con frecuencia la gente dice el desempleo o la inflación o la criminalidad o la electricidad, ese tipo de cosas, y no te pone la corrupción como el problema o número uno o número dos. Entonces de ahí muchas veces se interpreta como que, pero a la gente no le importa la corrupción, porque cuando las encuestas le preguntan cuáles son los problemas principales, la gente no dice la corrupción. Pero esto hay que aclararlo, porque el hecho de que la gente en esas encuestas no diga que es el problema número uno o número dos, no quiere decir que no importe. Importa. Lo que pasa es que a la gente le afecta de manera más directa, la gente palpa más otro tipo de problema, como el desempleo. Si tú no tienes trabajo, oye, tú no tienes dinero, tú no puedes ni comprar comida siquiera. Si hay inflación y tú vas todos los días a comprar la comida y la ropa y demás, y tú sabes que el dinero te alcanza menos cada día. Si la luz se te va 8 horas todos los días en tu casa, tú lo sientes de manera directa. Si tú andas con pánico en la calle porque tú piensas que te van a robar la cartera o el carro o lo que fuera, eso es directo, que tú lo sientes. Entonces, la corrupción es una delincuencia que no afecta directamente la fisicalidad, lo físico, el cuerpo tuyo, ni tus propiedades inmediatas. Porque si te roban en tu casa, o te roban un carro, o te roban una cartera, esas son tus propiedades, ¿verdad? Directas. La corrupción es una delincuencia. Lo que pasa es que es una delincuencia que se da en las instituciones, en el espacio institucional. Entonces la gente no lo siente como un robo directo, aunque es un robo. Entonces por esa, vamos a decir, esa distancia entre el lugar donde se comete el acto de corrupción y la vida de uno, es que muchas veces la gente en las encuestas no te lo pone como problema 1 o 2. Sin embargo, cuando tú le preguntas a la gente en encuestas si el problema de la corrupción es grave en el país o no, muy por encima del 80% de la gente te dice que es un problema grave. Entonces la gente tiene conciencia de que hay un problema de corrupción. O sea que sí importa la corrupción desde el punto de vista de la conciencia ciudadana en sentido general, no como individuo en la percepción directa que tiene. Y desde el punto de vista institucional, como la corrupción estatal y la corrupción también que sale un poco de lo gubernamental, que tiene una repercusión porque hay una corrupción privada, claro. O sea, como vimos en los fraudes bancarios. Exactamente. Desde el punto de vista de las instituciones República Dominicana, me gustaría ver cómo eso debilita, cómo como sociedad eso nos afecta a la corrupción. Okay. Mira, en los estudios de corrupción que hacemos ahora, se distingue para fines analíticos, para fines de estudiar y de entender el fenómeno, se distingue entre, digamos, 3 tipos
de corrupción. Una corrupción es lo que se llama la pequeña corrupción, que es lo que nosotros conocemos como los sobornos. Por ejemplo, si tú necesitas conseguir un papel en una oficina del gobierno, un documento X, entonces tú le das un soborno, tú sobornas un empleado de una oficina para que te consiga tal cosa que tú necesitas. Esa es la pequeña corrupción. ¿Por qué? Porque los montos envueltos son pequeños, lo que tú puedes pagar son 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, lo que fuera, ¿verdad? Entonces es la llamada pequeña corrupción. Pero cuando nosotros sumamos lo que tú pagas, lo que yo pago, lo que paga el otro en pequeña corrupción, ese cálculo que lo hizo, por ejemplo, la encuesta de costo de corrupción del 2006, es un monto grande, porque hay mucha gente pagando. Una de las cosas que se demostró en la encuesta nacional de costo de corrupción en el 2006 es que mucha gente paga sobornos, pero además la gente de menores ingresos, el peso que tiene el pago de soborno en sus ingresos es alto. Porque una parte importante, si tú eres pobre o de clase media baja y tienes que pagar para conseguir un documento, para lo otro, etcétera, entonces dentro de tu ingreso tú pierdes mucho. Entonces, eso es lo que llamamos la pequeña corrupción, pero que es una pequeña corrupción que puede ser muy grande si mucha gente tiene que pagar sobornos. Tú no puedes someter eso a los tribunales. ¿Cómo se resuelve eso? Con eficiencia administrativa del gobierno. De manera que las personas puedan acceder a los servicios sin tener que pagar un soborno. Luego está la gran corrupción, que se llama alta corrupción o corrupción de cuello blanco, que se puede dar en el sector público o privado. Sí. Y la tercera es la corrupción que se da en lo que llamamos la economía de la criminalidad, el narcotráfico, ese tipo de cosas. Exacto. A mí me gustaría luego en el próximo segmento que pudiésemos desarrollar un poco tanto la segunda como la tercera, esa corrupción gubernamental, la corrupción de Estado, viendo el impacto mismo en la sociedad y qué papel, me gustaría también conocer su opinión en ese sentido, cuál es el rol que juega el liderazgo nacional en la mitigación o en la reducción de ese tipo de corrupción y cuáles han sido las voluntades históricas en ese sentido. Así que en el próximo segmento seguiremos conversando con la doctora Rosario Espinal.